Voy a comentar un artículo que se ha publicado recientemente en una de las revistas más prestigiosas de medicina, que es The Lancet, y es sobre el COVID precisamente. Y veréis en este artículo cómo se aplican estas técnicas que hemos aprendido en el tema 14. Mirad, el artículo, si os copiáis el título, lo podéis acceder, es libre, es un PDF que lo han colgado la revista de forma libre, no hay que ser suscriptor y lo podéis conseguir. El artículo no os lo comentaré con detalle, simplemente voy a comentaros los aspectos del tema 14 que estamos viendo. Mirad, ellos lo que han hecho es coger 191 pacientes que han sido diagnosticados del COVID-19 y han intentado ver la diferencia entre los que sobreviven, digamos, no mueren, y los que sí que mueren debido al episodio que tienen de infección por el virus. Aquí tenéis una descriptiva de diferentes variables del total de estos 191 pacientes y aquí los tenéis desglosados según han muerto o no han muerto en el episodio. Y si os dais cuenta, aquí podemos practicar muchas cosas, no solamente el tema 14, sino la descriptiva. Como podéis ver, aquí tenemos un valor de la edad en años, aquí tenéis un valor, aquí tenéis otro valor, un guioncito y otro valor. Un valor, otro valor, un guioncito y otro valor. Esto lo veréis aquí abajo del todo, que dice que los datos se expresan en IQR, la mediana y el IQR, o sea, las variables cuantitativas, mediana e IQR. Por lo tanto, siempre que veáis una variable como, por ejemplo, esta, la edad, tenemos esto, es la mediana del total, 56 años, y el primer cuartil, guión, tercer cuartil. Esto lo hemos visto en clase, ¿de acuerdo? Bien. Al mismo tiempo tenemos las variables que son cualitativas, que es frecuencia absoluta, frecuencia relativa, ¿veis? 72 mujeres, que representa un 38%. 16 mujeres, un 30%. 38, que representa un 70%. ¿Veis? Pues fijaos que de entrada la descriptiva ya la podemos ver que siempre es de esta manera. ¿Vale? La hemoglobina, ¿veis? Pues mediana, primera y tercera, porque es cuantitativa. Linfocitos, también, ¿veis? Es muy importante para que veáis que todo lo que hemos aprendido tiene su sentido, tiene una práctica clarísima. Pero al mismo tiempo, fijaos que al lado tenéis un p-valor. Fijaos, aquí tenéis un p-valor para la edad. Sexo, tenemos un p-valor. Fijaos, aquí un p-valor, aquí, ¿veis? Aquí en esta línea. Mujeres, hombres. ¿Esto qué tiene pinta esto? De ser un G cuadrado, ¿veis? Esto tiene la pinta de ser el p-valor de esta G cuadrado, ¿veis? De esta G cuadrado, de estos cuatro valores de aquí. Esto es una tabla 2×2. Hombre, mujer, mueren o no mueren en el episodio. Tenemos una 16, 38, 56, 81. Esto es una tabla de contingencias observada. La técnica calcula una tabla esperada, calcula una distancia, un valor de G cuadrado, el umbral, que como es una tabla 2×2 es 3,84, y aquí tenemos el p-valor, que no es significativo para estos datos que tenemos. ¿Vale? Muy bien, y así sucesivamente vamos teniendo p-valores, ¿veis? P-valores para cada línea, ¿de acuerdo? ¿Veis? ¿Veis? Nos encontramos a veces un p-valor en esta situación, quiere decir que aquí lo ha construido con una tabla de contingencia con estos valores y ha hecho una G cuadrado, ¿vale? Muy bien. Aquí vamos haciendo, vamos viendo, y aquí tenemos muchas características. No vamos a entrar en detalle, pero ahora lo que me interesa es que veamos todo esto de aquí. Antes ya os he mostrado mediana IQR o N, observaciones, frecuencia absoluta, frecuencia relativa en porcentaje. Y ahora aquí, fijaos, mirad, p-valor fue calculado por el Mann-Whitney. ¿Por qué utilizan el Mann-Whitney? Porque no debe haber normalidad. Son datos que no son normales, no hay normalidad, que ya un poco ya se puede apreciar,
que con estos valores no hay normalidad, este valor está muy cerca de aquí y este estaba bastante más lejos de allí, no hay simetría. Pero en todo caso ellos deben haber calculado que no hay normalidad y aplican un test de Mann-Whitney en las variables cuantitativas. O sea, siempre que veáis una variable cuantitativa, han aplicado un test de Mann-Whitney. Aquí con la hemoglobina, lo mismo, un test de Mann-Whitney. Linfocitos, test de Mann-Whitney porque es cuantitativa, ¿de acuerdo? Y para las variables cualitativas, dicotómicas, son muestras independientes porque evidentemente están comparando los que mueren y los que no mueren, muestras independientes, aquí muestras relacionadas no cabe. Por lo tanto, tenemos la dicotomía, al ser muestras independientes, de si tenemos que aplicar o el test de proporciones o la G cuadrado, que son equivalentes, acordaos de la tabla del tema 14, o bien el test exacto de Fisher. Ellos lo que hacen es decir, bueno, pues muy bien, el p-valor fue calculado con un Mann-Whitney, una G cuadrado o un test exacto de Fisher, según fuese apropiado. Para cada caso, lo apropiado. Fijaos, cuantitativas, Mann-Whitney siempre. No hacen ninguna t-student en este caso. Siempre hay anormalidad, no hay normalidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el caso de las variables dicotómicas aplican o bien el test de la G cuadrado, si el tamaño de muestra es suficiente, o el valor esperado por grupo es suficiente, o bien el test exacto de Fisher. ¿Veis? Me parece extraordinariamente ilustrativo en la situación en la que estamos aquí confinados todos, de que veamos cómo un artículo que se ha leído seguramente millones de personas, millones de científicos en el mundo, porque es el primer estudio que se publicó sobre clínico, que se publicó sobre el tema del COVID, en datos de China, cómo estamos viendo todo lo que hemos aprendido hasta ahora. La descriptiva por un lado, cómo mostrar la descriptiva y después la comparación de dos grupos, que es lo más habitual en medicina y en ciencias de la salud en general, en psicología también, etc. Bueno, y en general, las técnicas de las más aplicadas es las técnicas de comparación de dos poblaciones. Y aquí tenéis, como podéis ver, toda una serie de valores que es decidir si son iguales o son diferentes. Fijaos que si nos vamos a enfermedad coronaria, ¿no? El paciente tenía enfermedad coronaria, significativo, es mucho más el porcentaje de los que mueren entre los que tenían previamente una enfermedad coronaria, o diabetes, o hipertensión, ya no digamos la edad, fijaos, la edad de los que mueren es una edad muy superior a los que sobreviven, y esto es estadísticamente significativo. Tremendamente práctico y me interesa mucho que veáis que la estadística sirve para esto y este es el día a día de la estadística. Diréis, es poca cosa porque al final es decidir, pero es fundamental, es una decisión fundamental saber cuáles son las precauciones que hemos de tomar, cuáles son los riesgos, cuáles son los factores que más riesgo tienen para que una persona que coja el virus tenga más posibilidades de morir, etc. Fijaos que es una clase súper práctica esto, y súper real, más real. Estamos todos viviendo una situación de mucha realidad, ¿de acuerdo? Venga, pues adelante y mirároslo bien, bajaros si queréis el artículo y es un ejemplo fantástico incluso para explicarlo en casa, ahora que tendréis mucho público seguro en casa, estamos todos confinados en nuestras casas, explicar esto y que estáis aprendiendo cosas para entender cosas tan prácticas como esta, ¿de acuerdo? Venga, cuidaros mucho, un abrazo para todos.